La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Edgarita Barcelona, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué? ¿Nos habrá quedado encerrado en el terrado? No, tiene un follón. ¿Qué le pasa a la parda? ¿Qué le pasa a la parda? Que ayer contaste lo del EGM. Sí. Y están todos los personajes arriba, que si hay que celebrarlo, que si hoy se sale, que no sé cuánto, y está la parda intentando... Pero se han pasado 24 horas ya, eso no es excusa. Yo me creía que a lo mejor estaba contando las Por eso estrellas. no se lo quería decir, Ya, por eso no se lo quería comentar, claro, y se le ha escapado y están todos ahí, pero vamos. Claro, porque sí que es cierto que los estadísticas, o sea, los especialistas en estadística de la radio, los que manejan los datos del EGM, pues siempre buscan, pues no sé, a ver si los pinchazos del streaming tienen que ver con, en paralelo con los datos que nos dan después del EGM, etcétera. Digo, a ver si la parda ha subido y dice, según las estrellas... No, lo ha contado mal, lo ha contado tarde y mal. Y entonces, ya. ¿qué pasa? Está Fran Adrià, ya cocino yo, Sí, luego está Bertín Osborne, que voy a cantar yo la canción del Niño Jesús. Que, los tiene a todos alborotados la parda. Pero tarde, ha pasado 24 horas ya desde eso, quiero decir que la reacción Pues, tenía que haber sido ayer. Bueno, oye, que no me atrevo a decir que hoy vaya a ser en el juzgado de guardia que vamos a abrir en torno a las 4:30, más o menos alrededor de las 4:30, como cada semana, con Félix Martín, fiscal. No me atrevo a decir, porque claro, ya lo adelantamos la semana pasada, que iba a ser el último episodio sobre Charles Manson y que nos íbamos a ir al juicio y las consecuencias del juicio y el otro juicio paralelo y cómo se vivió como si fuera un espectáculo televisivo y qué nos ha quedado de camisetas con la cara de Charles Manson, es decir, cómo se ha blanqueado, cómo se ha convertido en parte como en un ídolo de la cultura popular, el que había sido y fue así condenado como un malaje. Hombre, un asesino. Sí. Digo que no me atrevo, pero yo creo que sí, hoy ya podríamos, sería ya el 5º episodio, yo creo que ya es oportuno finiquitar la historia de ese personaje. Pero nos va a dar pena y todo, ¿eh? No, ya te digo yo que no. ¿Terminar? Que no me va a dar pena. Ha llegado la parda ya. Por está. lo interesante. Sí. Muy interesante, pero que ya van 5 capítulos de Charles Manson. Yo creo que hoy podríamos rematarlo. Vale. Yo creo. Parda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Robert. Que está no me hagas el teatrillo. Está fingiendo, pero pero ha tenido problemas con los personajes, ya te digo yo. Sí. Ya, ¿qué pasa? ¿Que quieren celebrar la boda ya o qué? Sí. Que como el EGM, que como saben, yo no quiero adelantar nada, ¿no? Que después no quiero que se monte aquí un Lolita. No quiero que después... yo sí. Si me queréis ir, sí. Claro, que no quiero que la Dolo se ponga en la puerta de donde vaya a ser el banquete diciendo, si me queréis irse, He dicho la Dolo porque es la primera persona así que he relacionado directamente con el universo del equipo y que podría, como es la Dolo, y con Lola Flores, y con lo que le gustan a ella los cachondeos. claro, o sea, y que salga, no, si me queréis... Yo no quiero, y todavía hay tiempo, pero que... Hay algo en el ambiente, huele a boda aquí en el... huele a boda. Sí. Bueno, Pues ya iremos adelantando. Unos más que otros deberían ir. Sí. Hombre, yo creo que los testigos como mínimo. Sí. Y los contrayentes también. Si acaso. A ver, no quiero que esto lo vayan a escuchar Ana Rosa, Sonsoles, y vayan a sacar conclusiones, que a veces en estos programas... en el Se Amanece, boda. Hay boda. ¿Quién se ha liado dentro del equipo de Se Amanece? Porque y entonces que pongan fragmentos de esos que hacemos teatrillo y digan, es evidente los tejos que se tiran Adriana y Roberto, por ejemplo, claro. ¿no? Y vayan a sacar un poquito de contexto y de que a veces, con la mejor de las intenciones, lo hacen.
Sí. A mí me preguntaron una vez, y esto es verdad, que si Adrián era mi pareja. Ya, claro, bueno, pero es de que... verdad, ¿eh? No, pero a Google, ya no hablo de ChatGPT, que no y nuestra quiera... relación iría fenomenal, porque Sí. somos rollo Woody Allen. No, y sobre todo... tú a Londres y yo a California. y Claro, cada uno a su distancia- rollo, sin peleas. y que a distancia. Por eso, la realidad, esas a relaciones distancia. funcionan siempre. No, pero que hablando de preguntas y de... el otro día me di cuenta, no sé cómo llegué, y esto ya no era ChatGPT, sino San Google, porque ChatGPT yo no me atrevo, después de lo que le respondió a aquel oyente del programa que le dijo, muchas gracias, te voy a tener en cuenta la consideración cuando las máquinas dominemos el mundo y a ti te vamos a dejar vivir, más o menos le dijo el ChatGPT. No, pero el ChatGPT es un desastre en este tipo de cosas. Esto es de San Google. Vi que estaba entre el autocompletar la pregunta de ¿quién es la parda? O sea, yo me ofendería mucho, parda, con este tipo de preguntas. Hay gente que va preguntando por ahí ¿quién es la parda en el Si Amanece? Y una vez os confesé que los jefes... que alguno de los... algún jefe. Se dice que un jefe... No, se dice no, ya lo digo yo. Que algún Se jefe rumorea. o jefa... Luis Cobos. Que algún jefe o jefa creía que era Edgarita. Sí. Pero no, que no. se hacía un señor Jolín, Casamayor. pues no dijo Sí. voy a pagarle más por Eso ello. estaba pensando, digo, a ver, no. a ver si Doble, doble trabajo. le están pagando más a Edgar. No, me dijo, quizá eso justifique lo que le pagamos. No. Esto ya es literatura, esto ya lo estoy poniendo yo. Pero es que vi que en el autocompletar de San Google, si ponías ¿quién es la parda? Bueno, ¿quién es la parda? Pues la parda es la parda. Pues hay gente que va buscando, va hurgando. Y entonces había puesto ¿quién es la parda en el Si Amanece? Y ponía directamente Adriana Morelos y te llevó. Y redirigía a tu cuenta de Twitter en Adriana, Bien, por si bien. alguien pudiera tener alguna duda para que ¿De allí quién lo es la parda? corroborase. Sí. ¿no? Yo creo que a lo ves que largo no- de mi vida hay mucha gente que lo ha pensado. Sí, pero otra, ¿qué dices, Parda? ¿Te No, sientes que ofendida? nunca hablamos a la vez. Esto está todo trucado. Ya. Es verdad. Bueno, la pues, noche de Ortega. La radio es la magia, claro. Pero que La Ortega... señora Casamayor es Adriana. Sí. Oye, pero cuéntame esto de Ortega, ¿es verdad que cuando en ocasiones, si no viene el personaje, él hace de... O sea, si no viene el No, hombre, invitado... no. Ah, vale. No, es que No, a mí hombre. me habían dicho que había... que Bueno, no- sí, lo hace él porque es que lo dice muchas veces en las noches. Y le pregunto- No, pero en ocasiones así, especiales, excepcionales, ¿no? Cuando a lo mejor Sí, no sí. falta el invitado, entonces pues Ortega tiene esa capacidad de ponerse en la piel y en el habla incluso de... No te del creas que lo lleva interlocutor. muy en secreto, ¿eh? Que le preguntan a veces en las entrevistas y dice, pero qué secreto, ¿cómo la gente se va a pensar que no hago yo los personajes? Ya. Entonces, después la reacción del oyente es decir, está vacilándome. O sea, en realidad no lo hace él, pero por eso Pero alardea claro. de que lo hace él, porque en realidad sí que existe el cuadro de actores este de Ortega. Hombre, solo te puedo decir que le llegan a veces WhatsApp y le dicen, mira a esta señora lo que le hizo a su marido, no sé qué, y yo pensando, sí, soy yo. Ya. Bueno, siempre hemos contado lo de los taxistas que cogían a Sardá y le contaban cómo habían llevado también al señor Casamayor. No, pero es que eso es así, que lo hemos vivido de cerca. Cada uno además. lleva a quien quiera. Sí. Bueno, es posible que haya por Barcelona 3 o 4, o a lo mejor uno, pero que se mueve mucho, señores de 84 años diciendo Ya que son ven. el señor Casamayor, que También, también podría ser. también. Oye, está bien la charla, pero queréis un poquito... ¿Queréis detectives? Esto ¿Queréis que era un podcast de esos que se pegan media hora hablando y luego... Conversacional. Conversacional. Lo que pasa es que nosotros venimos aquí con papeles, no a lo que salga, y si después deriva la conversación, bien. En los podcasts en muchas ocasiones van a lo que derive, solo a lo que derive. Oye, ¿queréis una historia de detectives? Que ayer acabamos ya con Ay, sí. aquella mágica que era en realidad un capítulo basado en una historia real, un capítulo del último libro de Francesc Miralles, y estaba aquí Francesc Miralles. Bueno, pues mira... Y no se acordaba del capítulo, hay que Hombre, decirlo todo. porque no lo sabía. Claro. Estaba trastocada la historia, estaba basada en, a la vez, lo que él contaba, basado en la historia real, y claro, los guionistas para convertirlo en historia de detectives la habían modificado un poquito. Bueno, hablando de taxistas, Testigo Fake es el título, Testigo Fake, 900-100-800... Os leemos también por las redes sociales. Me gustaría, leer, os leemos a todos. Lo que pasa es que no hay tiempo para trasladar aquí a antena todo lo que ponéis, pero os agradecemos mucho porque cada vez participáis más a través de YouTube y en Twitter. Bueno, Rubén se presenta en comisaría y dice que es taxista y que, como se ha enterado por la prensa de que ha habido un asesinato, dice que
tiene que haber sido el último cliente por la dirección, por la hora a la que fue. Dice que tiene que ser el último cliente que él había llevado por la noche. Entonces, además, se presenta porque cuenta que le impactó mucho algo que oyó. Porque explica que iba a la parte de atrás, hablando con alguien, y que él ahora ya muerto, lo último que dijo antes de bajarse del taxi con quien estaba hablando es: si acabas conmigo, mañana todo el mundo va a saber que el culpable ha sido tú. Por lo tanto, Rubén dice: yo creo que esto puede ser una pista, porque si se sabe con quién estaba hablando esta persona, a lo mejor ahí hay un dato importante. Si acabas conmigo, mañana todo el mundo va a saber que el culpable ha sido tú. Bueno, pues este testimonio parece que tiene un gran valor, ¿no? Parece que puede llevar incluso hasta el asesino. Tiene trampa. Ay. El testimonio tiene trampa. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Por qué? Desarrolla tu... Claro. Pues hago una pregunta yo ya, así para eso. Sí, si quieres, claro, por supuesto. Sí. ¿El taxista va coaccionado a la comisaría? No. Va por su propia voluntad. El taxista es taxista, por cierto, porque como vale, aquí esa era tu pregunta, ¿no? Sí. Ya Bueno, sabía. el que llamamos. Sí, porque dice se presenta como taxista. Pero claro, sí, es taxista. ¿Alguna pregunta más en la sala? 900, 100, 800. Os leemos también en las redes sociales. Tendríais que hacer el llamamiento ese que tan... Llamado de bueno, emergencia. Sí, tan buenos resultados nos ha dado en los últimos tiempos. Para convocar al personal. Primera llamada ya entra en el sorteo de mañana. ¿Qué tiene de bueno el sorteo? ¿Os acordáis del oyente? Me parece que fue esta misma semana, ¿no? Que dijo: bueno, entonces he conseguido un número que decís. ¿Con ese número qué se hace? ¿Y qué número es? ¿Dónde tengo que ir a buscar el número? No, ¿tengo que estar despierta cuando se haga el sorteo? No, vamos a responder a todo eso. Se da un número para todos aquellos que abren la investigación de cada día, los que abren el caso, los que hacen una muy buena pregunta porque puede ayudar a seguir con la investigación, los que hacen una muy buena pregunta pero por original o alguna conjetura que incluso podría superar la expectativa de los guionistas, quienes nos envían una propuesta de historia a detectives@cadenaser.com y quienes solucionan el caso, claro. Entre todos esos números salen 3, 2 se llevan el premio de consolación, que son las novelas. Creo que hasta final de año la editorial me va a seguir dando novelas, sí. El Salvarás a mis hijos y Noche en Vela son los premios de consolación, pero el premio gordo es entrar en la final mensual. Cada último viernes de mes, entre 4 o 5, depende de lo largo que haya sido el mes, se juega con una historia con ayudante que le ponemos aquí de Watson, y quien gana va a los playoffs de final de temporada con la intención de conseguir ya en fases eliminatorias el título de mejor detective, el detective del curso. ¿Y eso a qué da lugar? Bueno, fin de semana largo, como la boda que nos espera, como la boda. 3 días, 2 noches en un hotel o hostal rural, pero con mayor categoría que el hotel, donde se pone en liza por parte de un grupo de actores, pues como un cluedo, y hay que, con sangre muy real, hay que averiguar. Y pensión completa. Pensión completa, vale, y con Watson, o sea, tú te llevas a tu acompañante a quien quieras. ¿Alguna pregunta en la sala? Ponemos un disquillo. Hace mucho tiempo que no ponemos música aquí en el Se Amanece, una canción, una de las que está allá, ¿o no? Vale. O sea, ¿Qué tienes? ¿Una pregunta? Sí, tienes preguntas. Vale, sí. ¿Lo que oyó el taxista fue una conversación telefónica o iban 2 personas en el taxi? Uy, qué bueno. Así no se hace la Vale, perdón. Has hecho 3 preguntas, sí, pero es buena. Así no se ¿Lo hace que la oyó el taxista fue una conversación telefónica? ¿Él creyó que era una conversación telefónica? Sí. ¿O era una conversación telefónica? O a lo mejor te ayuda al preguntar: ¿iba alguien más en el taxi? ¿Iba alguien más en el sí, yo me quedo con esa. No te quiero condicionar, no. a veces soy un poco... Y ahora digo, no, yo quiero terapia. No, iba alguien en el taxi. Iba alguien más aparte del en el taxista taxi. Y el otro. Y el otro, porque Rubén es el taxista, que a lo mejor también se llama Rubén, el otro. También. Pero aparte de que Rubén oyera a el ahora ya asesinado: si acabas conmigo, mañana todo el mundo va a saber que el culpable ha sido tú, no había otra persona en el taxi. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. I was so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered
whispered goodbye. She got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. My pressure on your hips, sticking my fingertips to every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and my heart is breaking in front of me. She said goodbye too many times before. This love has taken its toll on me. She said goodbye. Necesitamos refuerzos urgentemente para avanzar, bueno, para empezar prácticamente, porque es que ni le hemos hincado el diente. Un poquito solo a la tarta del caso este de testigo fake 900-100-800, donde veo que ya empieza a tomar posiciones algunos de los detectives, una detective de las habituales, Isabel de Almendralejo. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches, Bien, ¿vosotros? buenas noches, muy bien, muy bien. Oye, ¿tú quieres refuerzos? Está Adriana, te puede ayudar, Edgarita, está La Parda, pero aparte de eso, ¿quieres refuerzos de verdad? No. ¿Quieres refuerzos? Porque tengo un fiscal que te podría. Tengo un fiscal aquí. Tengo un fiscal de oferta. Tengo un fiscal de oferta que te podría echar una mano. Al final viene ahora 25 euros. Sí, no, es que. Es un auténtico placer, sí, qué suerte. Sí, Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Muy Hola. bien, muy bien, muy contentos. Y es verdad ser que deportivos con el fiscal. Cada vez viene antes. Ser deportivos, bueno, tú lo sabes porque eres muy oyente de la SER, Félix, que empieza a las 3 de la tarde. Y yo creo que a las 3 tú ya estás conectado. Los días que te toca, si amanece a las 3 de la tarde ya te has conectado por si acaso, ¿no? No vaya a fallar un poco la línea. Más o menos. Más o menos. Oye, tenemos una historia que acabamos de estrenar, es decir, que nos ponemos al corriente todos, testigo fake. Rubén, quien se presenta en comisaría, se presenta como taxista y esto sí que hemos descubierto que ahí no hay trampa. Es taxista de verdad y acude allí porque, como se ha enterado por la prensa de que ha aparecido una persona muerta en su domicilio, dice que está casi seguro que tiene que ser el último cliente que él llevó por la noche. Por la dirección, por la hora y porque cuenta que le impactó mucho que oyó a alguien, no iba con nadie más, en el taxi solo iba el cliente, así que él supone que iría hablando por teléfono, porque claro, hablar solo, bueno, le oyó decir: si acabas conmigo mañana todo el mundo va a saber que el culpable ha sido tú. Claro, Rubén dice: yo creo que este testimonio a lo mejor puede ayudar, porque a lo mejor se puede llegar a quién ha sido, si le estaba amenazando a alguien. Pero
Testigo fake se llama la historia porque aquí hay una trampa. Resulta que el testimonio este tiene trampa. Isabel, ¿tú qué preguntas? Que ya venías así, ya conocías la historia y no te pilla de nuevas, porque la has oído hace un ratito. ¿Qué preguntabas? Bueno, voy a preguntar algo muy obvio. ¿Realmente el asesinado era el cliente del taxista? Sí. Eso es lo que iba a preguntar. Sí, está muy bien, está muy bien. Sí, yo también digo, no sé si preguntarla, porque a lo mejor es demasiado... No, hay que preguntar. Lo que parece más obvio aquí no es esto, pero en muchas ocasiones, a lo mejor también hay encerrada otra historia, otro doblez aquí en la intriga, que puede parecer muy obvio, que lo entendemos así, y después resulta, no, es que esto era en la época donde no existían los taxis y cosas de estas locas, ¿no? Que se inventan los guionistas. No, está muy bien preguntado. Isabel, bueno, por cierto, tienes un número para el sorteo de mañana, por ser la primera, y sí, es la misma persona. Bien, y vamos a ver, ¿y iba hablando por teléfono? Claro, hemos descartado, según la pregunta del 3x1 de oferta Carrefour que quería hacer aquí Adriana Morelos, al final se ha quedado solo en iba acompañado, hemos dicho que no. La pregunta de Isabel es más concreta, entonces, si iba hablando por teléfono, realmente no. No, vale. O sea, que es posible que fuera como ensayando un discurso, hablando... Eso lo tienes que preguntar. Pregunta. Claro. Pregunta porque es buena. ¿Iba ensayando un discurso o una actuación? Sí. ¡Jolín, qué buena! Muy bien, Sí, Isabel. sí. Vaya punto. Ya está hecho. ¿Has visto, Félix, solo con tu presencia aquí? Sí. Compro vocal y resuelvo. ¿Ves cómo hacía falta? Hacía falta un refuerzo, que solo fuera, sí, la ayuda moral de saber que Isabel está investigando respaldada por el fiscal, Claro, porque claro. sabe, está el fiscal aquí. Sí, entonces como esa es la trampa. Compra vocal y resuelve, Isabel, si es que lo tienes así de claro. Sí, ¿no? ¿El qué? Que digo que compres vocal y resuelvas, porque... ¿Era actor? Sí. Ahora como la cague... ¿Por qué? No, es que no sé qué puede decir mal. Claro. ¿Tú qué dirías, Parda? ¿Tú qué dirías? Pues que, claro, si ha dicho que estaba ensayando un papel... Que estaba ensayando, claro. Claro. Esa es la trampa, ¿no? O sea, no había llamada, ni se podía encontrar a nadie que hubiera sido el último comunicante, ni absolutamente nada. Incluso podría ir con auriculares y escuchando, porque hay actores que lo que hacen es, tienen el texto, la réplica del resto, y lo van escuchando, y ellos van dándose la réplica. Hacía tiempo que nos solucionábamos. Yo creo que hace mucho tiempo que la primera... Ha sido casi a la primera. Aplausicos para Isabel. Ya está. Ya está. Muy bien, Isabel. Madre mía. Yo creo que desde la de los Juegos Olímpicos, aquella de John Bottle, que esa fue Es más o menos... verdad. ¿Cuál fue la de John Fue la Bottle? primera llamada, que al final era... la solución era que era Rebollo el que tiraba la flecha y que estaban los... Sí. Que fue también con la primera llamada, es verdad. También con la primera pero- llamada. Pero hace mucho de eso. Ahí no estaba yo, fíjate. Bueno, pues Era Steve. dice Rubén, escucho un mensaje de voz que recibió la víctima, digo por contrastar a ver si a través de las redes si el asesino es el taxista, ¿no? Si Fátima había preguntado si era famoso el que escuchó, la persona que llevó el taxista, bueno, era actor, pero desde luego Isabel, es que has dado en el clavo. Félix, ¿cómo te has quedado? Estupefacto. Isabel es la mejor, la voy a contratar de ayudante del fiscal. Bueno, la habías apadrinado, Isabel, ya sabes, oye, no sé a qué te dedicas, pero si en algún momento te ves así en algún apuro, quieres cambiar de carrera, llama al fiscal, que seguro que tiene algo para ti, ¿eh? Pues primero había pensado que podría haber sido el amante, que le estuviera hablando de acabar con una relación amorosa o algo de eso. Ya. Pero luego ya me he puesto no sigas seria, diciendo cosas que te lo impactada por la quitamos. Sí, te iba a presencia decir, del Félix Sí. Te quitamos el premio, ¿eh? Cuidado. No. Quédate con la buena, entonces. Isabel, tienes dos Era números, por lo tanto, dos números para Vale. mañana, uno por ser la más Vale, rápida si lo consigo. y otro por ser la más rápida solucionándolo también, ¿eh? Vale. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias y encantada de haber coincidido con Félix. Un Igualmente. abrazo, Isabel, un abrazo fuerte. Gracias, Isabel, Muy que vaya fuerte. bien. Hasta Adiós, luego, buenas hasta noches. ahora. Adiós.
Bueno, oye, qué bien, porque se nos queda ahora el camino expedito, libre, para... Decía, no para sé Charlie. Si, para Charlie Manson. Pero resolveremos ya, acabaremos con Manson. Sí, hoy acabamos con Manson, ¿no? Esto no lo había dicho nunca. Hoy rematamos a Manson, ¿no, Félix, o qué? Hoy no nos queda otra que rematar ya a Manson. Ahora te atreves mucho, Roberto, porque ya no está Manson, ¿eh? Pero cuando estaba él no decía, hoy rematamos a Manson, ¿eh? Habéis sido vosotros los primeros que os habéis envalentonado, ¿eh? Que si acabamos con Manson, que si no sé qué. Claro, yo... También es cierto que me contagio fácilmente. Oye, lo del tiempo, Luismi, un avance, es que cada vez abre antes la línea y se despierta Félix Martín. Luismi Pérez también, nuestro meteorólogo de referencia, y es que dice que tiene un juguetito nuevo. Aparte del pronóstico del tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un jueves que va a seguir siendo de ambiente más bien fresco y todavía con chaparrones, que hoy se van a prodigar más por el Mediterráneo, por una parte en Andalucía, por otra entre la costa valenciana, la catalana y también en Baleares. Incluso algunos chaparrones tendremos en Extremadura, en el resto de Andalucía y también en Canarias. Muchas nubes, muchas nieblas, por otra parte, en el interior del país. Y hoy os traigo novedades sobre un nuevo juguete que tenemos los hombres y mujeres del tiempo, y es un nuevo satélite Meteosat. El primero se lanzó en 1977, pues casi 50 años después tenemos el que se llama de tercera generación. Algunos ya se van moviendo por ahí, por la atmósfera, pero ahora se ha lanzado y se ha puesto de hecho en funcionamiento el que se llama el Meteosat 12, uno que tiene mucha más precisión, uno que es capaz de ver nubes muy pequeñas y uno que además lleva un montón de sensores integrados que nos van a hacer la previsión más fácil y sobre todo que ayudará a salvar vidas. Ya. Después os comento. Bueno, un juguetito dice, ¿eh? Meteosat 12. Bueno, ya veremos. Que no te lo crees tú tampoco. Me lo creo. Si el 1 es un cacharro ya, pues el 12, imagínate. Bueno, pero muy sofisticado y va a ayudar. No, Miguel. No lo veo. Que tu niño te pide un Meteosat por Reyes, pues ya sabes. Ya sabes, tienes un Pero Luis... el que tiene todos los sensores, por favor. Sí, por favor. Del que habla Luismi en la radio. Si amanece, nos vamos. Nos quedamos la semana pasada, Félix Martín, fiscal, nos quedamos a puertas del juicio prácticamente, ¿no? De Charles Manson y a su familia. Vamos a la playa de Charles Manson, a la secta. Habitualmente siempre escoges una película, una serie. Hoy podríamos decir que sí que ejemplifica que ha llegado hasta nuestros días, porque es una película de 2023, El regreso de Manson, pero estaríamos de acuerdo, Félix, que no es una película de culto, ¿no? Lo que por decirlo, que no se entienda como que la recomiendo. No, sino como ejemplo de, porque es una película de 2023 que suena más... Bueno... Os voy a ser sincero. Me ha enviado el mensaje Félix Martín en las últimas horas en las que decía, yo no lo he visto, amigo mío, pero tiene una pinta... Bueno, una mierda, sí. Bueno, serie B como mínimo. Un poquito de... La terrible influencia de Charles Manson. La mentalidad que tenemos es como la de una familia. Te quiero. ¿Y si fuera gorda y vieja, me seguirías queriendo? Creedme, mis hijos ya vienen. Si empezara a asesinar gente, no quedaría nadie con vida. Os leo un poquito de la sinopsis así, en plan... Si no tenían dinero ni para micros. No, y esto es el doblaje. Bueno, tiene pinta de película así de sobremesa. Y la sinopsis empieza, ¿cuándo Charles Manson? No, pero la voy a hacer así. Vale. Cuando una joven pareja alquila un piso en el desierto, lo típico, que una joven pareja alquila un piso en el desierto como telón de fondo perfecto para grabar una audición de una prometedora película sobre Charles Manson. Una película, lo que no se había hecho nunca sobre Charles Manson. La película de la película, ¿no? Sí. Claro. Entonces, a partir de ahí todo cambia cuando los oscuros eventos del material de la película se empiezan a hacer realidad. Poco a poco se encuentran entrelazados en una trama oculta y siniestra dirigida por un líder también oculto. O sea, no se han empeñado ni en cambiarlo de oculto otra vez. ¿Ha vuelto de entre los muertos Charles Manson?
Esto me interesa, Atractiva. ¿A que sí, Iker? No, yo no la encuentro tan mala. No, hombre. El Charles Manson de la curva. La premisa es original, es para preguntarse, oye, ¿no está bien ya de películas sobre Charles Manson? No, pero imagino que lo has escogido, Félix, como decíamos, como ejemplo de que llega hasta nuestros días y que todavía continúa el mito, continúa muy vivo, ¿no? Efectivamente, 50 años después se ha convertido ya pues como un icono popular que da lugar pues a películas basadas como El malo malísimo, ¿no? O incluso como Zombie, o sea que es como un subgénero en sí mismo. Sí. Habíamos dicho que nos quedamos a puertas del juicio y que habíamos hablado hasta del fiscal. ¿En qué pruebas se había apoyado el fiscal para sostener la acusación contra Manson y contra los suyos? Vamos a repasar un poquito de recopilar lo que vimos la semana pasada. Teníamos por un lado, si os recordáis, la imprudencia de una de las chicas de la familia Manson que había contado a sus compañeras de celda, Susan Atkins, todos los detalles de las noches de los crímenes, detallando datos que solo podía saber quien hubiera estado allí. Y fijaros, Roberto, esto es mucho más común de lo que creemos. Sí. Es muy frecuente que los criminales se jacten en algunos momentos de los crímenes que han cometido y estos sean pruebas que nos sirvan para descubrir asesinatos. Oye, a pesar de que también ella, no obstante, en el juicio se retractó diciendo que no era cierto lo que había contado y tal, pero claro, es que conocía muchos datos de cómo se había sucedido, ¿no? Cómo habían sido los acontecimientos. Pero esto es muy, muy habitual, dices, y lo hacen como para alardear de aquello que hicieron o porque necesitan confesarlo o decirlo. ¿Qué se sabe? ¿Por qué lo suelen hacer? Yo creo que hay las dos cosas. Yo creo, y he hablado con algún amigo mío psiquiatra, y yo creo que te dicen que es más porque hay en el fondo un deseo de que te pillen. Ya. Muchas veces hay un deseo subconsciente de que te pillen. Aunque ya te han pillado porque estás en la cárcel, quiero decir. Efectivamente, pero vamos, ¿para qué? De que te pillen bien pillado. Exactamente. Y después estaba la otra prueba estrella con un pacto con otra testigo y todo eso que nos dijiste que aquí exactamente ese pacto al que se llegó con la Fiscalía que aquí en España no se puede realizar, ¿no? Efectivamente, era Linda Kasabian, que había estado en los dos asesinatos, pero que no se la consideraba, o a lo mejor la Fiscalía prefirió considerar que no había sido ejecutora de ninguno de los crímenes, aunque había estado allí, y se pactó con ella la inmunidad a cambio de su testimonio, ¿vale? Para convencerla, se contó también con que Linda, en el momento del juicio, estaba embarazada. Creo que probablemente esto influyó a que aceptara ese pacto de inmunidad. Vale, es decir, que existía todo eso a favor de lo que buscaba la acusación, la Fiscalía, pero nos explicaste, por otra parte, la dificultad agravada, especialmente que implicaba el poder probar la culpabilidad de Manson, porque, ¿qué estrategia usó el fiscal para demostrar esa culpabilidad? Claro, recordar que Manson ni siquiera estaba presente en los crímenes del 9 de agosto, el asesinato de Sharon Tate y de otras 5 personas, y en los del día siguiente, los del 10 de agosto del matrimonio de la Bianca, estaba presente, pero tampoco fue ejecutor directo. Dio órdenes, entonces, ¿no? Era el director de orquesta allí. ¿No? Entonces dio una estrategia muy inteligente del fiscal con 3 vectores al mismo tiempo. A través de la autoría, que hablamos también de la autoría mediata o intelectual, diciendo, lo cual luego se ha materializado en todos los códigos penales, es lo mismo matar que ordenar matar, o servirse de otras personas que usas como instrumento para matar. Eso fue lo primero. En segundo lugar, la prueba más importante que hizo el fiscal fue tratar de acreditar que Manson era el líder y en que dar un motivo, es decir, era el líder, era el que mandaba y el motivo era el odio racial. Fue él, el fiscal, quien reveló al público la teoría del Headless-Skelter, la canción famosa de los Beatles que hemos escuchado, que el fiscal convirtió en el símbolo de que era la canción con un mensaje subliminal que quería usar Manson para justificar un odio racial porque quería provocar una guerra racial, ¿no? Y por tanto le dio como el líder de los crímenes, pero además tenía que ofrecer, porque claro, todo esto podía quedar como muy abstracto o como muy poco creíble, entonces tenía que ofrecer el fiscal la visión de Manson como un criminal dispuesto a todo, y se guardó un as en la manga que
pilló a Manson de sorpresa. Y es que se sacó de la manga al traficante al que, recordáis, Manson había disparado y dado por muerto en un primer acto criminal de 1969. Sí. Y entonces así fue capaz de presentar ante el jurado, decir, bueno, Manson ya había ordenado matar y había matado directamente o intentado matar a una persona concreta. Ahí nos quedamos, que recuerdo que comentamos que esto nos lo ponen en una película, sea de serie B como la de la que hemos escuchado el tráiler, o en cualquier otra, y dice, hombre, esto tan efectista ahora, además, cuando en la escena 2 habíamos visto que el traficante lo habíamos dado por muerto, ahora resulta que está vivo y aparece en el juicio y va a ser el principal testigo. Oye, se nos quedó también entre las cosas pendientes. Yo quería hablar contigo de eso que siempre dices, de que en los juicios no solo importan los hechos, sino el contexto, y el contexto de las personas involucradas. ¿Esto tuvo que ver con la estrategia que usó el fiscal en este juicio? ¿Lo aprovechó o no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y fíjate que es una de las cosas más interesantes. Esto yo lo he hablado muchas veces con compañeros míos fiscales y con jueces. Yo creo que en mi experiencia profesional, los profesionales de la justicia a veces nos obsesionamos con el hecho, que es muy importante, no digo que no, por supuesto, pero a veces olvidamos que en el contexto del acusado y de la víctima podemos encontrar la respuesta, sobre todo a comportamientos aparentemente incoherentes. Vamos a poner un ejemplo, Roberto, si me permites, que con él creo que los oyentes, que vosotros lo podéis entender perfecta. Por ejemplo, esto pasa de manera perfecta, chicos, cuando nos encontramos ante niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos sexuales cometidos por sus progenitores o por personas cercanas, donde vemos comportamientos tan aparentemente incoherentes como que el niño o niña adolescente aparentemente se comporte de manera cariñosa con su agresor. Esto que se puede, o sea, desde fuera podemos ver, si tú te comportas de manera cariñosa con el agresor, es que a lo mejor el niño se ha inventado, no puede ser posible. Que invalide, ¿no? Parece que invalide el argumento de que pues es todo lo contrario. Ya. Muchas veces te explica un psicólogo, una psicóloga, que ese es un comportamiento defensivo, porque es la manera que tiene el niño o niña adolescente de sobrevivir, de convivir o de minimizar con el terrible daño que está sufriendo. Por eso, de esto vamos a hablar un día además, ¿no? Sí. Por eso el contexto de las relaciones entre el acusado y la víctima, si abrimos el foco más allá del hecho, y esto fue lo que hizo muy bien el fiscal, tal vez, chicos, se pasó de rosca en el sentido de que lo acabó convirtiendo en un juicio a los años 60, ¿no? Pero sí que hizo muy bien en enfocar no solo a lo que pasó el día 9 o al día 10 de julio del 69, sino a todo el contexto de lo que estaba pasando. Y creo que además, Félix, el juicio estuvo lleno de momentos raros, extraños, ¿no? No Hubo sé alguna si sorpresilla que otra, ¿no? Compartir algo. Fijaros, bueno, una pasada, o sea, yo he flipado en colores. Y vamos a ver si repasamos y vamos comentando. El juicio empieza en junio del 70, de 1970. Se hace el juicio contra Susan, Patricia, Leslie, Charles Manson, por delito de asesinato y de conspiración para asesinar, que en el caso de Manson. Otro de la familia Manson, que era Tex Watson, varón también, sería juzgado posteriormente. Vale, partimos de esto. Lo que pasó es que el juicio parecía un show de televisión. Probablemente nos encontramos ante el primer caso de un juicio megamediático donde los... ¿A quién le interesa? Perdona que te interrumpa. ¿A quién le interesaba eso, aparte de...? A todos. Al fiscal. Ya. No, quiero decir, aparte de las televisiones, te iba a preguntar, pero a las dos partes, todas creían que iban a sacar rédito de que hubiera trascendencia así mediática. Vale. Y fijaros, anécdotas. A las sesiones del juicio era muy frecuente que acudieran como público personas famosas. Jack Nicholson estuvo de público, Dennis Hopper estuvo de público, Dennis Hopper incluso llegó a entrevistarse con Manson. Segundo, las acusadas durante el juicio se reían, cantaban canciones compuestas por Manson, parecían como si estuvieran en un festival hippie, como ajenas a lo que estaba pasando. Integrantes de la secta de Manson que estaban de público acabaron siendo expulsadas y hacían como vigilias en la puerta del juzgado durante todo el juicio con todas las televisiones. O sea, imaginaros que esto era ingredientes de cada día en el juicio. Ya, y a todo esto, no sé si tenéis, porque claro, como tuvo tanta repercusión, si tenéis
clara la actitud de Manson, si recordáis algo vosotros. Os pregunto, Parda, Edgar, Adriana, ¿cómo se comportaba Manson durante el juicio? ¿Lo tenéis claro o no? Yo tengo una fotografía en mente que no sé si está condicionada por la memoria o por el paso del tiempo, que es él como mirando hacia otro lado, como con la mirada fija. Es en el juicio, en el primer juicio. ¿Es en el juicio? No lo sé. ¿Tenéis alguna...? No recuerdo. No recordáis. Si yo no me acuerdo. Yo el recuerdo que tengo de Manson, y esto es verdad, Sí. es de pequeña, cuando fui al Museo de Cera de Barcelona y lo vi ahí en la Sala de los Horrores. O sea, Eso, ese es un dato, Félix. O sea, sí, que eso tiene me una impactó. figura, o tenía al menos en aquel momento, no sé si se habrá revisado el caso, pero tenía una figura... Está al lado de la de Fernando Alonso. Por favor. No. Oye, ahora en serio, ¿cuál fue el comportamiento de Manson en ese juicio, Félix? Pues tenéis razón en lo que contáis. O sea, imaginaros, era un excéntrico y el protagonista, claro. Hemos visto que el narcisismo es su principal característica, ¿no? Entonces, desarrolla un comportamiento de líder, de excéntrico y de intentar ser el centro de atención en todo momento. Por ejemplo, en ocasiones lució un chaleco confeccionado por las chicas de su familia con su propio pelo. Si, por ejemplo... No estará de esa guisa, ¿no? En el Museo de Cera, Parda. No. Bueno, no creo. No crees, no lo recuerdas así. No. De hecho, me parece que estaba hasta sin camiseta. Voy a ver si lo encuentro. Es probable. ¿Qué más, Félix? ¿Qué más? Fíjate, como decía Adriana, cuando se ponía a mirar fijamente, de manera esto es sin pestañear, al fiscal o al juez, las chicas de la familia Manson le invitaban. Una mañana, ¿os acordáis cuando pusimos el fragmento del informativo donde tenemos a Hermida contando del juicio, que habla de una cruz grabada en la frente? Correcto, pues, que eso me llamó mucho la atención. Aquí, sí que se veía, ¿no?, en la portada de Rolling Stone, pero que esa cruz ¿cómo surge? ¿De qué pues se ve que cogió algún elemento afilado, se hizo una cruz, en forma de esvástica en la frente, y al día siguiente de hacerlo, las tres chicas se hicieron lo mismo, las cruces, ¿vale? Otros días se ponía en gesto de crucifixión, quejándose del trato del sistema, y ellas hacían lo mismo. Durante una de las jornadas cogió un lápiz muy afilado, saltó sobre una mesa y le gritó al juez: en nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarte la cabeza. Bueno, oye, ¿a ti te ha pasado algo en sala, a ti o al juez que estuviera presidiendo ese juicio? ¿Algo así parecido? ¿Algún arrebato? Sí. No sé. Me ha pasado en sala, además con una juez que es una amiga muy querida, no sé, que alguna vez nos escucha en diferido, de empezar a insultarme, porque claro, recuerdo una vez que normalmente cuando comienza el juicio se les informa a los acusados o a las acusadas de los delitos que se te imputan. Pues cuando se le leyó los cargos, la acusada en este caso, lo personalizó contra mí, tuvieron que llamar a seguridad porque me quería agredir. Pero en esos casos tienen libertad de movimiento. Tiene que intervenir seguridad porque tiene libertad de movimiento. Si como Manson podría saltar en un arrebato contra ti o contra... Si no está en prisión provisional, tiene libertad de movimiento. Ya. Joder. Pues se pasa, se pasa regular voy solo, contigo, ¿no? Félix, cuando haga falta, ¿eh? Joder, claro, ya sabes yo soy grandulón. Ya sabes que Félix lo infla. Yo sí. Que ya te lo dijo aquí, que no tiene ningún problema. Sí. Oye, a todo esto que Manson entonces se puso en su papel de Manson, de Charles Manson, ¿no? Y en este contexto, un dato muy importante, que saca un disco. En esta época es cuando en ese momento. Sí. La discográfica saca un disco y se pone a la venta un disco de Charles Manson. Madre mía, aquí nadie... Es que se lo tomaron un poco a pitorreo en general, ¿eh? No digo solo él, ¿eh? Bueno, y vieron el negocio y lo aprovecharon todos, ¿eh? Desde las teles y la discográfica, y creo que en el juicio hubo alguna sorpresa final, ya, ¿no? Como pues fijaros, en el poder de Manson, claro. En la fase final del juicio, las acusadas se ponen de acuerdo para asegurar que Linda Kasabian, con la que se había hecho el pacto a la fiscalía, es la única responsable de los asesinatos. Como esto no funcionaba, parecía que al jurado no le convencía, hubo otra nueva sorpresa en la que Susan Atkins se autoinculpaba, exonerando a todos los demás. La que había alargado en la cárcel. Esto todo por salvar a Manson. Bueno, todas querían salvar a Manson. Ya. Después de todo eso, ¿el veredicto cuál fue?
Pues en enero de 1971, después de 42 horas y cuando el disco de Manson era de los más vendidos en Estados Unidos, el jurado declara a todos los acusados culpables de asesinato. 2 meses después, en marzo, son condenados a muerte. En protesta por la petición de pena capital, las chicas Manson, que esta también es otra foto famosa que a lo mejor recordáis, se rapan la cabeza, lo cual imitaron algunos miembros del grupo Libertad. Y en octubre de ese mismo año, ¿os acordáis que habíamos dejado a uno sin enjuiciar? Tess Watson recibió la misma condena en otro juicio. Ya, a todo eso había miembros de la familia, de la secta, que estaban fuera de prisión, quiero decir, sobre los que no había cargos y seguían actuando de alguna forma, ¿o qué hacían? No penséis que no hay más sorpresas, que las hay. El 21 de agosto del 71, 6 miembros de la familia Manson, fuera de prisión, robaron en una tienda de armas en California. Su plan era secuestrar un avión con rehenes, matar a uno cada hora, hasta que Manson y los suyos fueran liberados. Todo acabó con un violento tiroteo que evitó que fuera secuestrado un avión, el avión. Imaginaros, ¿eh? Ya, el veredicto fue de pena de muerte, decías, pero en el 72 se anuló, ¿no? La pena de muerte en California. ¿Y eso? Se produjo una circunstancia muy interesante en California en esa época. Se declara inconstitucional la pena de muerte en California en ese momento, y al ser declarada inconstitucional se conmuta por la cadena perpetua, y a todos los condenados de este crimen se les sustituyó por la cadena perpetua. Ya. Oye, ¿cómo fue la evolución de todos los acusados, de Charles Manson, de ellas en prisión? ¿Qué fue de sus vidas? Pues muy diferente, pero seguro que os la podéis imaginar. Susan, Patricia y Leslie acabaron renegando de Manson, de la familia Manson. Y estudiaron Derecho, porque todos los presos estudian pues psicología, derecho. Creo que estudiaron psicología. Y pidieron perdón por sus crímenes, si bien no accedieron a la libertad condicional nunca, ¿vale? Lo mismo pasó con Tex, que también pidió perdón. Charlie Manson jamás demostró arrepentimiento. Estuvo dando entrevistas en todo momento durante toda la condena, ¿vale? En las entrevistas que concedió a distintos medios, su discurso mezcla ante una amalgama de desvaríos, ecologismo de pandereta, filosofía mezcla gótica y New Age de bolsillo. Además recibió un montón de cartas, ¿no? 20.000 cartas al año, madre mía. De todas las partes del mundo, además. Con ofertas de matrimonio, publicó más discos y, como sabéis, músicos versionaron sus temas y otros artistas, como Marilyn Manson, le hicieron un guiño asumiendo con su nombre artístico su apellido. Bueno, pues hasta aquí la historia. Y algo has ido dejando deslizado durante estas semanas. Pero después de todo ese recorrido, después de haberte sumergido durante este mes en el personaje, a ti como fiscal, ¿qué te ha enseñado el caso este de Charles Manson, Félix? Vale, yo quiero que lo debatamos, a ver si compartís. O sea, probablemente me ha hecho pensar muchísimo de todo el tiempo que llevo con vosotros, el que más, ¿no? Y he entendido muchas cosas, o creo que llega a muchas conclusiones. ¿La fascinación hacia el personaje la has entendido? Sí. Sí, y lo entiendo, ¿eh? Se mezclan varios ingredientes. El crimen siempre nos fascina. O sea, yo he entendido, yo no era consciente de la importancia, o sea, de lo famosa que era Sharon Tate, de lo sex symbol que era en ese momento, ¿vale? Claro, que muera asesinada la sex symbol del momento, embarazada de 8 meses, que estaba casada con un director de cine que en ese momento estaba en el estrellato, que acababa de rodar una película de culto satánico. Pero todos esos no son elementos para que el personaje provoque todavía más repulsión que fascinación. ¿O qué fenómeno extraño se produce ahí, Félix? Claro, yo creo que se produce eso, el hecho de que nos encontramos, fijaros, ante el país capitalista por excelencia, que de todo, hasta del mal, quiere hacer negocio, y lo hemos visto con Manson, en el sentido de los discos, etcétera, ¿no? La mitología, las camisetas, el no sé qué, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que incluso también el sistema, con esto de la cultura hippie, a la hora de hacer el juicio, también parece que el fiscal intentó demonizarle más, tratando de simbolizar los excesos, entre comillas, de la cultura hippie, ¿no? Entonces, todos esos elementos se mezclan en esta persona, ¿no?
Es como por así decirlo, imaginaros, el juicio se hace a comienzos de los años 70, cuando Estados Unidos está viviendo, si lo recordáis, un momento de violencia, de crisis racial, de crisis consigo mismo, de quién quiere ser, y ahí se produce el juicio de Manson, que puede simbolizar de manera extrema muchas contradicciones de Estados Unidos. Ya, mira, una de las contradicciones que ha salido, por ejemplo, lo de la comercialización, de la comercialización y por lo tanto la posibilidad de que se enriquezca gracias a la popularidad que había, porque una cosa es la comercialización del show televisivo, del juicio, etcétera, pero algo tan directo como lo de su carrera musical, esto da para un debate ético, ¿no? Quiero decir, tú eres la discográfica, ¿y qué haces? Ya. Claro. No sé si lo tenéis claro. El padre de Jeff Dahmer escribió un libro, ¿no? Que se lo vetaron. Sí. De Jeffrey. Lionel Dahmer. Claro, eso es otra forma también. Pero esto de la música me parece todavía como más exhibicionista que lo de, porque todo el mundo escribe sus memorias y después, bueno, no deja de ser pues una visión de parte, evidentemente, de los hechos, pero esto de la carrera musical, no sé si eso te ha hecho... Sí. A mí la sensación que me da es que todo el rato la gente es como que no se lo tomaba en serio. Sí. O sea, como que hay una parte que dice, bueno, saca como, un disco, como si fuera ficción, como si fuera todo sí, eso o como ficción. si fuera una cosa que no tiene apenas importancia, como si no hubiera muerto gente y como si no hubiera habido una secta a la que ha mandado asesinar ni nada, y la gente como que está en segundo plano, como diciendo, no me ha pasado a mí, o yo qué sé, porque es que... O afortunadamente no me ha pasado a mí, que esa es también parte de la fascinación que tiene la crónica negra, los sucesos, los true crime, etcétera. No sé, Félix, esto de la música a mí me parece lo más obsceno, incluso. Chicos, ¿sabéis que llegué a saber? Yo no conocía esta banda de metal. Nine Inch Nails grabó uno de sus discos en la casa donde fue asesinada Sharon Tate, con la finalidad, expresó el grupo, de captar una atmósfera tétrica y violenta. Bueno, joder. Es que hay que poner límites, en mi opinión. Pero ¿quién los pone? Eso quiero decir, como no sea la ética personal, porque la ética personal. La ética tiene que ser la ética de los dueños de la casa discográfica, por ejemplo, que editan la ética de los editores de un libro de memorias de no sé quién, la ética de quien puede ir a la cárcel y darle voz y ponerse a veces hasta de parte al escucharlo, y según los gestos, y depende de la reacción del periodista que tenga con una persona como Charles Manson, tiene que depender de la ética de cada uno de los profesionales, ¿no? Que totalmente. Totalmente. ¿Has extraído así alguna conclusión básica, una enseñanza que podamos decidir entre todos? Mira, tendríamos que ir por ahí para no convertir a un monstruo en un icono pop. Sí. ¿O no? Mira, yo creo que tenemos que profundizar en los personajes sin ideas preconcebidas. Tenemos que narrar sus hechos desprovistos de juicios de intenciones. No debemos partir de premisas previas por nuestras creencias o ideas políticas, por muy legítimas que sean. Los hechos son los que nos tienen que llevar a conclusiones y no la inversa. Y aquí, chicos, en relación a Manson, los hechos hablan por sí solos. Y soy contundente, si me lo permite, Roberto. Manson era un narcisista, un depredador sexual, un traficante de drogas, un racista y un asesino sin escrúpulos. Ese, y no un mito, es Charles Manson. Sí que es un mito en un sentido en el que ha sido el que con diferencia más te ha impactado, más te ha sobrecogido al profundizar en su historia. ¿Tú partías de una idea muy diferente a la que después te has encontrado? ¿O Yo pensaba que me iba a encontrar más elementos como de que él luchaba contra el sistema, no que se burló del sistema para hacer aparentar esto. Fijaros, esto es lo que yo he aprendido. Yo pensaba que iba a encontrar a alguien más antisistema o que denunciaba cosas del sistema, y no a alguien que se estaba riendo de la gente. En definitiva. ¿Ha cambiado en alguno de vosotros también la percepción de Manson? Yo la percepción que tengo ahora es que un mito puede ser una mala persona. Que normalmente lo de mito era positivo siempre para mí. Y ahora un mito, lo que es considerado un mito, puede ser alguien malo de verdad. Sí, claro, y efectivamente tiene razón Félix, tenemos que autoimponernos ciertos límites, ¿no? Ciertos límites morales cuando llevamos una camiseta de según qué cosas.
Queda rematado ya Charles Manson, por lo tanto, oficialmente queda rematado en juzgado de guardia. Oh, qué a gusto nos hemos quedado. Félix Martín, fiscal, hasta la próxima semana, amigo. Muchas gracias. Abrazo inmenso, muchas gracias, chicos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.